Bien, y en cuanto a nuestra descripción cinética del proyecto tipo 2 de 4 barras, nosotros tenemos que realizar realmente el mismo procedimiento que, por ejemplo, con el proyecto tipo 1. La gran diferencia de este proyecto radica en que nosotros vamos a tener que evaluar cuánto va a ser el torque que nosotros vamos a impartir en nuestra barra motriz, ¿cierto? Debido a que nosotros conocemos y eh, manipulamos completamente esa barra motriz, esa barra OA, respecto de la carga que pueda tener los demás elementos a consideración en nuestro mecanismo. Y específicamente esa carga la vamos a considerar con una torque, ¿cierto? Que restringe el movimiento de rotación de nuestra barra BC. Un torque que nosotros aplicamos, no que nosotros sabemos, ¿sí? Que nosotros podemos deducir de alguna condición de carga, por ejemplo, de un mecanismo que esté aquí conectado, ¿cierto? En esta barra que está girando, o el movimiento de alguna otra masa que esté ahí conectando, que ejerza una fuerza que finalmente me ejerza un torque. Entonces, de nuevo, nuestros datos conocidos son toda la cinemática de nuestro problema, ¿sí? Todas las condiciones de posición, velocidades y aceleraciones de todas las barras, las conocemos a la perfección. Y ahora conocemos también las masas de cada una de estas barras, ¿cierto? Con estas masas y con la geometría de las barras calcularemos los momentos de inercia de cada una de esas barras. Sabemos, ahora ya lo acabamos de mencionar, sabemos que nuestro torque en la barra C es un torque de carga, lo conocemos, lo podríamos medir nosotros en nuestra máquina, en nuestro mecanismo, y entonces aquí es una condición conocida, pero nuestras incógnitas en este caso pues van a ser todas las fuerzas que se transmiten a lo largo de los elementos de unión de los pasadores de todas esas barras, ¿cierto? Comenzando con nuestra barra OA, nosotros en ese empotramiento de bisagra pues tendremos una cierta fuerza horizontal y una cierta fuerza vertical de restricción del movimiento, del desplazamiento ejercido por esa bisagra. Entonces tendremos unas fuerzas resultantes, unas restricciones, unas reacciones de fuerza en ese nodo O. También en el nodo A de la barra OA pues tendremos una transmisión de fuerzas horizontal y de fuerza vertical, ¿cierto? Que serán acción y reacción con respecto a la barra AB, ¿cierto? En ese nodo A, en ese pasador, pues tendremos esa fuerza en A horizontal, en acción en la barra OA y reacción de la barra AB, ¿sí? Y vertical, acción de la barra A, reacción de la barra AB. Bien. En cuanto al pasador B, en la barra B, pues nosotros de nuevo vamos a tener una transmisión de una fuerza horizontal y una fuerza vertical que van a ser reacción, ¿cierto? De las fuerzas, de las mismas fuerzas transmitidas a lo largo de la barra BC, ¿sí? Pasador en el nodo B. Y finalmente en esa barra BC, nosotros lo que vamos a tener son unas fuerzas también debidas a la bisagra, ¿cierto? Debidas a nuestra condición de desplazamiento, de restricción del desplazamiento. Entonces la bisagra no nos va a permitir movernos ni hacia el lado ni hacia el eje horizontal ni hacia el eje vertical. Entonces tendremos unas fuerzas reacción ahí en términos de horizontal y vertical del nodo C. Todas esas, fíjense, van a ser nuestras incógnitas. Todas esas fuerzas en el nodo O, ¿cierto? Que me generan mi fuerza total de reacción en el nodo O, mi torque que yo necesito impartir en la en barra motriz, ¿cierto? Y las fuerzas transmitidas en todos esos demás nodos, el nodo O, A, B y la bisagra, el nodo en la bisagra C. Todas esas serán las incógnitas de mi problema cinético, de mi problema dinámico total. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer pues es exactamente lo mismo que hemos venido haciendo, hacer el balance, ¿cierto? De fuerzas igual a la masa de cada uno de estos elementos por la aceleración en el centro de gravedad, me faltó la G del centro de gravedad, y la sumatoria de todos los torques, ¿cierto? En cada uno de esos elementos
igual al momento de inercia de esos elementos por su respectiva aceleración angular. Perfecto, entonces comenzamos con la barra OA, en la cual nosotros conocemos completamente su descripción del movimiento, sabemos que es un movimiento rotacional puro, sabemos que entonces tendremos nosotros que averiguar la aceleración en el centro de gravedad debido a ese movimiento rotacional puro, y en un movimiento rotacional puro, pues básicamente nosotros tenemos nuestra componente normal y nuestra componente tangencial de aceleración debido a esa rotación pura. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Aquí lo que va a pasar es que nosotros tenemos que considerar ya no el vector total entre el nodo O y el nodo A, ¿cierto? Que era el que me definía todo el movimiento del nodo A, las velocidades y las aceleraciones, sino que ahora vamos a considerar un vector desde el centro de rotación, que es el nodo O, hasta el centro de gravedad, ¿sí? Y ese vector, pues, va a tener una dimensión, una longitud que va a ser la mitad, ¿cierto? Por lo que está posicionado en el centro de gravedad, que el vector completo entre O y A. Obviamente ese vector lo podemos descomponer en una componente vertical, ¿cierto? Está acá, y en una componente horizontal que me van a servir también como distancias cuando analice los brazos, ¿cierto? A los cuales va a estar aplicadas estas fuerzas respecto del centro de gravedad. Bueno, pues consideramos que la aceleración normal del centro de gravedad pues tiene que ser nuestra velocidad angular cruz nuestra velocidad instantánea ahí en ese punto centro de gravedad, ¿cierto? Y esa velocidad instantánea en el centro de gravedad pues no es más que nuestra velocidad angular, de nuevo cruz nuestro radio entre el centro de gravedad y entre el centro de giro y el centro de gravedad, y ese es nuestro vector ROG. Entonces yo realizando esos productos cruz encuentro estas componentes en I y en J de nuestra aceleración normal que se dirigen hacia el centro de curva de giro. Y nuestra componente tangencial de la aceleración en el centro de gravedad pues va a ser nuestra aceleración angular cruz ese vector de posición, ¿cierto? Entre el centro de giro de la barra, que es el nodo O, y nuestro centro de gravedad. Y de nuevo, cuando yo realizo ese producto cruz, pues encuentro estas componentes en términos de ese vector de posición, en términos de nuestro vector de aceleración angular, que irá en la dirección K. ¿Listo? Y entonces nosotros simplemente hacemos nuestro balance de fuerzas en I y en J, ¿cierto? Tal es que nuestro balance de fuerzas en I pues considerará las fuerzas horizontales que están aplicadas en esa barra, positivas al lado derecho, negativas hacia el lado izquierdo, y esto será igual a la masa de la barra por su aceleración angular, pero entonces por su aceleración instantánea, perdón, en el centro de gravedad, y eso entonces tendremos que evaluar de todas esas componentes, de la componente normal y la componente tangencial, cuya suma me va a dar la aceleración absoluta del centro de gravedad, pues le tenemos que coger las componentes en I, ¿cierto? Y esas van a ser estas de acá, que van a estar al lado derecho de esa ecuación de sumatoria de fuerzas en I. Y en J, pues exactamente lo mismo, ¿cierto? Aquí tenemos que la fuerza en O vertical la definimos hacia arriba, entonces será positiva, y en cambio en el nodo A la definimos hacia abajo y entonces será negativa, y eso tiene que ser igual a nuestra masa de la barra por su aceleración componente en J en el centro de gravedad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí que separar, describir nuestras componentes de aceleración en J en el centro de gravedad, que vienen dadas por la componente en J de la aceleración normal y la componente en J de la aceleración tangencial. Y finalmente hacemos nuestra sumatoria de torques, ¿cierto? Alrededor del centro de gravedad. Ya nosotros consideramos que tenemos que aplicar un torque, ese torque va a ir direccionado en K positivo, y que todos los demás productos cruces entre los radios, que será ese radio G, pues negativo o positivo, ¿cierto? Cruz, las fuerzas me van a dar todos los torques debidos a las fuerzas, ¿cierto? Entonces acá pues simplemente yo tengo que considerar los brazos perpendiculares a las acciones de las fuerzas,
y me doy cuenta que esos brazos perpendiculares son, por ejemplo, este brazo o ese brazo vertical que acciona las fuerzas horizontales, ¿cierto? Y me doy cuenta que el producto cruzo entre ellos pues va direccionado hacia acá positivo y aquí pues se puede ver como si estuviera rotando en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces todo este término viene siendo positivo. En cambio, el término de el brazo horizontal que multiplica a mis componentes verticales de fuerzas, pues me va a dar en menos K, me va a dar una rotación en el sentido de las manecillas del reloj de ese producto entre las fuerzas y los brazos, como yo los estoy dibujando y considerando acá, tal que entonces el resultado en K va a ser negativo, va a ser en menos K. ¿Sí? Y el torque, efectivamente, que yo tengo que impartir sobre esta barra mediante el motor, que es nuestra incógnita grande de nuestro problema, pues va a ser definido en dirección K. Si me da negativa, pues quiere decir que iría direccionado es en la dirección menos K. ¿Listo? Y todo esto igual a nuestro momento de inercia por nuestra aceleración angular. Momento de inercia que podemos calcular fácilmente con la masa y las dimensiones de la barra y aceleración angular que nosotros sabemos desde nuestro análisis cinemático. Bien, seguimos con la siguiente barra que está en movimiento rotacional pura y esa es la barra BC, ¿cierto? La tercera barra. Y en esa barra pues tenemos exactamente una distribución de fuerzas, ¿cierto? Que vienen siendo las fuerzas transmitidas por el nodo B y las fuerzas de reacción en el anclaje C. Y aparte de eso tenemos la imposición de un torque de carga, que será este torque C. De resto, todo nuestro análisis es muy similar, solo que ahora nuestro vector, fíjense bien, estando definido entre el centro de rotación y nuestro centro de gravedad. Así, con ese vector nosotros podemos calcular nuestra aceleración absoluta del centro de gravedad de la barra BC. Y esa aceleración absoluta de nuestra barra nos va a servir, pues evidentemente para nuestro balance de fuerzas, ¿sí? Pero lo bueno es que va a ser también como la barra BC, esta rotación pura, un análisis fácil de realizar porque tenemos simplemente su componente a rotación, que será su componente normal de aceleración, más su componente tangencial de aceleración, ¿cierto? Esas componentes pues las podemos calcular debidamente, como lo hemos venido haciendo, la componente normal como el producto cruz entre la velocidad angular, que es la velocidad angular de la barra 3, cruz la velocidad instantánea en el centro de gravedad, y esa velocidad instantánea pues es de nuevo nuestra velocidad angular cruz, ese vector radio entre el centro de gravedad y entre el centro de rotación y el centro de gravedad. Eso me da como resultado estas componentes de acá, ¿cierto? Que tienen que ver con la velocidad angular, tienen que ver con el ángulo de posición de la barra θ3 y tienen que ver con la distancia entre el centro de rotación C y nuestro centro de gravedad. Si se fijan, esas componentes de ese vector, pues en este caso van direccionadas la horizontal en menos I y la vertical en más J. Entonces, habiendo considerado esas direcciones de nuestro vector RCG, aquí nos resultan esas componentes de aceleración normal. Y lo mismo con nuestra aceleración tangencial, ¿cierto? Será nuestra aceleración angular de la barra 3, conocida por nuestro análisis de cinemático, cruz el radio con cruz ese vector RCG. Nos dan nuestras componentes en I y en J de la aceleración tangencial en ese centro de gravedad. Si entonces ahora nosotros consideramos la suma de la aceleración tangencial y la aceleración normal en el centro de gravedad, pues ahora sí ya tenemos toda nuestra aceleración completa en el centro de gravedad, que multiplicada por nuestra masa de la barra BC será igual a nuestra sumatoria de fuerzas. ¿Listo? Entonces planteamos nuestra sumatoria de fuerzas en I y en J, y en I pues consideramos las fuerzas horizontales, ¿cierto? Positiva a la derecha, negativa hacia la izquierda, igual a masa de la barra BC por las componentes en X de esa aceleración en el centro de gravedad, que serán estas dos de acá, componentes en X. Listo. Y lo mismo con nuestras componentes en J, ¿cierto? De las fuerzas verticales, positiva hacia arriba en el punto B, negativa hacia abajo en el punto C, igual a nuestra masa de la barra BC
por las componentes en J de nuestra aceleración en el centro de gravedad. ¿Listo? Aquí ya las calculamos con nuestro análisis de la barra a rotación pura. Y finalmente de los torques, pues realizamos exactamente el mismo análisis, ¿cierto? Sabiendo que los brazos del vector, las componentes del vector me sirven como los brazos en los cuales se ejecutan esas fuerzas, ¿cierto? Entonces ese brazo vertical me sirve para contribuir con las fuerzas horizontales y el brazo horizontal me sirve para contribuir con las fuerzas verticales. Si se fijan, en ambos casos las fuerzas me generan un resultado de rotación, o sea, bueno, el barrido de la regla de la mano derecha me resultan en direcciones siempre que van en el sentido de las manecillas del reloj y entonces van direccionadas en menos K. ¿Sí? Esos son resultados negativos entonces de torques en menos K. Por el contrario, el torque C, ¿cierto? Que yo conozco, es mi carga en esa última barra, es mi carga de operación de la máquina, del mecanismo, pues yo lo estoy definiendo como positivo en K. ¿Sí? Si yo sé que va en el sentido opuesto, pues es básicamente poner el valor negativo de ese signo, de ese torque. ¿Listo? Y aquí todo esto, sumatoria de torques, pues tiene que ser igual al lado derecho a nuestro momento de inercia por nuestra aceleración angular de la barra BC. Luego la barra AB es la barra, digamos, complicada porque tiene un movimiento de plano general, ¿cierto? Puede rotar y puede trasladarse, pero entonces nosotros sabemos que ese movimiento puede ser descompuesto como conociendo nuestra aceleración absoluta de uno de los nodos, por ejemplo el nodo A, y considerando que entonces ese es un sistema relativo de observación en el cual todo el resto del movimiento de la barra AB será un movimiento a rotación pura, ¿cierto? Y con la contribución de ese movimiento a rotación pura más ese movimiento, esa aceleración absoluta de donde estamos nosotros viendo el sistema de referencia en el nodo A, que efectivamente ese valor de aceleración absoluta yo lo puedo conocer y lo conozco por nuestro análisis de cinemática y especialmente porque yo sé que la barra OA está en rotación pura, entonces esa aceleración de A yo la puedo calcular fácilmente usando nuestro conocimiento de la rotación pura de la barra OA. Entonces la suma de esas dos contribuciones, de la aceleración en A más la aceleración del centro de gravedad visto en rotación pura desde A, será efectivamente nuestra aceleración absoluta del centro de gravedad de la barra AB. Esa es la aceleración que a nosotros nos sirve, ¿cierto? La aceleración absoluta debido a el movimiento de la barra AB en el centro de gravedad que nos sirve para hacer nuestro análisis de la composición de toda la sumatoria de fuerzas igual a la masa por esa aceleración, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nosotros que realizar ese análisis de ese sistema de referencia local relativo, ¿cierto? En el cual nosotros definimos que la aceleración del centro de gravedad de la barra AB vista desde A, pues es a rotación pura, y entonces a rotación pura nosotros tenemos la componente normal y tenemos también la componente tangencial de ese movimiento, de esa aceleración, de ese movimiento a rotación pura. Bien, y los calculamos de forma similar a nuestros análisis previos, ¿cierto? Entonces venimos aquí, sabemos que la componente normal tiene que ver con la velocidad angular de la barra, y es la velocidad angular 2, omega 2, cruz la velocidad instantánea de ese centro de gravedad, y esa velocidad instantánea de ese centro de gravedad, pues la calculamos como la velocidad eh, omega 2 cruz el radio entre A y la barra y el centro de gravedad de la barra AB. De nuevo, ese es un vector que nosotros podemos conocer y descomponemos en la componente vertical, ¿cierto? Y la componente horizontal que dependerán de nuestro ángulo θ2 de posición de la barra.
Entonces nosotros habiendo hecho este producto cruz, pues encontramos nuestras componentes en I y en J de la componente normal de la aceleración eh, del centro de gravedad visto desde A en rotación pura. Lo mismo para nuestra componente tangencial, pues va a ser nuestra aceleración de la barra 2 cruz, ese radio entre el centro de rotación en la barra A, en el nodo A de la barra AB, hasta el centro de gravedad de la barra AB, ¿cierto? Obtenemos estas dos componentes en I y en J debidos a las componentes tangenciales de nuestra aceleración relativa del centro de gravedad vista desde A. Y como les dije anteriormente, nosotros encontramos que la aceleración del punto A lo podemos calcular debido a que la barra OA, ¿cierto? Que viene anexa ahí a la barra AB, viene unida por nuestro nodo A, pues es una barra a rotación pura en la cual nosotros conocemos también toda su cinemática, su movimiento, y podemos calcular esa aceleración absoluta del punto A como un movimiento de rotación que contiene una componente normal y una componente tangencial. Muy similar a como hicimos este análisis en el centro de gravedad de la barra OA, ¿cierto? Solo que ahora en ese extremo A. Y venimos y sumamos todo esto, ¿cierto? Venimos y sumamos todas nuestras componentes, las componentes en X y las componentes en Y, de nuestra aceleración absoluta de A y de nuestra aceleración relativa del centro de gravedad de esa barra AB vista en rotación desde A, y nos dan todos estos términos, que todos son términos conocidos, pues son muchos, pero son términos que yo puedo calcular porque todos son cosas conocidas de nuestra cinemática y que se refieren a la aceleración finalmente del centro de gravedad de la barra AB. Y esta aceleración pues es la que me sirve a mí para hacer el balance de las fuerzas de toda mi barra. Entonces, si hacemos las balances de las fuerzas, pues me da que las fuerzas en I serán las fuerzas horizontales, de nuevo positiva la fuerza horizontal en A, negativa hacia la izquierda la fuerza horizontal en B, igual a la masa de la barra AB por todas las componentes en I de nuestra aceleración del centro de gravedad de la barra AB, aceleración absoluta, no solo relativa respecto al movimiento de A, sino también considerando ese movimiento absoluto de A, o sea, la aceleración absoluta del centro de gravedad. En J, exactamente lo mismo, nuestra sumatoria de fuerzas verticales serán iguales a nuestra masa por las componentes en J de nuestra aceleración. Esas son todas estos términos de acá, todos conocidos, todos extensos, pero conocidos. ¿Listo? Y finalmente realizamos nuestro balance de torques de una forma muy similar a todos los demás que hemos hecho. Entonces la sumatoria de torques me va a dar en K, ¿cierto? Y tengo los brazos, brazo vertical que me multiplica a nuestras componentes horizontales de las fuerzas, ¿cierto? Y que me dan en términos de K positivo porque van contrarios al sentido de las manecillas del reloj, y estos brazos horizontales que me multiplican a mis fuerzas verticales y que dan negativos en K porque dan en sentido de las manecillas del reloj. Fíjense que aquí no tengo ningún torque ni aplicado directamente sobre la barra AB, ni de carga tampoco. Entonces solamente estas fuerzas transmitidas en los nodos A y B son las que me generan torque alrededor del centro de gravedad y son las que me van a dar el momento de inercia por la aceleración angular de la barra AB, que es nuestra aceleración angular 2. Bien, y terminamos toda nuestra aplicación de sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en centro de gravedad y de sumatoria de torques igual a momento de inercia por aceleración angular de cada una de las barras que constituyen nuestros elementos de nuestro sistema mecánico, nuestro mecanismo. Y entonces tenemos todas estas ecuaciones. ¿Listo? Entonces tenemos una sumatoria de fuerzas en X de la barra OA, dos sumatoria de fuerzas en Y de la barra OA, tres sumatoria de torques de la barra OA, 4 sumatoria de fuerzas en X de la barra BC, 5 sumatoria de fuerzas en Y de la barra BC, 6 sumatoria de torques
de la barra BC, 7 sumatoria de fuerzas en X de la barra AB, 8 sumatoria de fuerzas en Y de la barra AB y 9 sumatoria de torques de la barra AB. 9 ecuaciones, ¿listo? Casi todas las del lado derecho, todos los términos del lado derecho son cosas conocidas. ¿Qué son cosas que yo desconozco? ¿Cuáles son mis incógnitas? Pues son todas las fuerzas que nosotros dijimos de reacción de los empotramientos en O y en C, ¿cierto? Entonces verán todas estas de acá. Y las fuerzas transmitidas por nuestros nodos A y B a lo largo de, de nuestros elementos. También el torque que yo tengo que aplicar en la barra OA, ¿cierto? En la barra motriz, es nuestra incógnita. De resto, todo lo que no está subrayado, fíjense que todo lo que no estoy subrayando aquí en rojo, son términos conocidos y son términos que tienen que ver específicamente con la cinemática de nuestro problema o con la geometría y la cinemática de nuestro problema. Son términos completamente calculables y que así sean extensos, yo los puedo resolver y que efectivamente voy a resolver para resolver nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces aquí les dejo resaltadas cuáles son nuestras incógnitas de nuestro proyecto y vemos que de todas estas incógnitas, ¿cierto? De todas las incógnitas que nosotros tenemos, nos salen también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 incógnitas para que nuestro proyecto sea totalmente resoluble. Lo podemos resolver sin ningún problema.